Imagina esto, estás durmiendo en tu cama toda la noche, todo está normal, tu cuarto, tu almohada, tu familia en casa y de repente alguien te despierta, te ata las manos y te lleva lejos, a un país que no conoces, donde no hablan tu idioma, donde no tienes a nadie. Y lo peor, lo que te hicieron esto eran tus propios hermanos. Esta historia le pasó y lo que él hizo después es una de las historias más increíbles que existen, porque José no se rindió, no se amargó, tampoco olvidó a Dios. Y gracias a eso, todo el mundo a su alrededor pudo ver algo que nunca esperaban ver. El Dios de José era completamente real. Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Centinela Kids. José tenía 17 años. Sus hermanos no lo querían mucho porque él era el favorito de su papá. Tanto que un día, cuando estaban solos en el campo, tomaron la decisión más cruel que pudieran imaginar. Lo vendieron. Lo vendieron como si fuese un animal a unos comerciantes que iban a Egipto. Y mientras estos comerciantes se alejaban con José atado, sus hermanos se sentaron a comer como que si nada estuviera pasando. José llegó a Egipto sin nada, sin familia, sin amigos, sin libertad. Fue comprado por un hombre llamado Potifar. Y aquí necesito que entiendas quién era este Potifar, porque eso hace la historia mucho más interesante. Porque Potifar era el jefe de la guardia personal del faraón, el rey más poderoso del mundo en ese tiempo. Potifar era básicamente el jefe de servicio secreto del rey, un hombre de muchísimo poder, y José era su esclavo nuevo, de 17 años que no hablaba el idioma. Y entonces pasó algo que la Biblia dice en 3 palabras que lo cambian todo. Jehová estaba con José. Esto lo encontramos en Génesis 39, versículo 2. No dice que José era el más inteligente. Tampoco dice que José tuvo suerte. No dice que hizo las cosas perfectas desde el primer día. Solo dice que Dios estaba con él. Y esa es la diferencia entre José y cualquier otro esclavo de Egipto. José empezó a trabajar en la casa de Potifar y lo hacía muy bien, con cuidado, con honestidad, con excelencia. No porque alguien lo estuviera mirando, sino porque para José Dios siempre lo estaba mirando. Y trabajar bien era su forma de honrarlo. Así que cuando él barría el piso, lo hacía como si lo estuviese haciendo para Dios. Cuidaba las cuentas como si Dios estuviera revisando. Y todo el tiempo el resultado fue imposible de ignorar. La Biblia dice que Potifar vio que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Un egipcio que adoraba ídolos, que nunca había oído hablar del Dios de Israel, vio la diferencia. No porque José le predicara, no porque llevaba un cartel, sino porque la vida de José hablaba por sí sola. Y Potifar fue dándole más y más responsabilidades, hasta ponerlo a cargo de todo en su casa, de todo, de la economía, los sirvientes, las propiedades. Todo estaba en manos de un esclavo hebreo de 20 y tantos años, porque Dios estaba visible a través de él. Pero la historia se complicó. José era trabajador, era honesto y también era muy guapo. Y la esposa de Potifar lo notó y un día le dijo algo que José sabía perfectamente que estaba mal.
Le pidió que hiciera algo que traicionaría a su amo, que destruiría la confianza que le habían dado y que iría en contra de todo lo que Dios le enseñó. Y José dijo que no. Claro, firme y sin rodeos. Le dijo: mi amo confió en mí completamente. ¿Cómo voy yo a traicionarlo? ¿Y cómo voy a pecar yo contra Dios? Esas fueron sus palabras exactas. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Pero ella no aceptó el no. Siguió insistiendo. Un día, otro día, otro día. Imagina ir a trabajar todos los días sabiendo que esa presión va a volver. Muchos se hubieran cansado, muchos hubieran pensado, bueno, solo esta vez y nadie se va a enterar. Pero José tenía algo que la mayoría no tiene. Había tomado la decisión en su corazón mucho antes de que llegara la tentación. Y eso es lo que hace toda la diferencia. La decisión correcta no se toma en el momento de la tentación, se toma antes, cuando todavía tienes la cabeza fría. Y José ya había decidido quién era y a quién le pertenecería su lealtad. Cuando llegó la presión, solo tuvo que recordar lo que ya había elegido. Un día, cuando no había más nadie en la casa, ella lo agarró de la ropa. Este era el momento. Todo su futuro dependía de lo que hiciera en los próximos segundos. Y José tomó la única decisión posible. Huyó. Dejó su manto en las manos de ella y salió corriendo. Prefirió perder su ropa antes que perder su integridad. Prefirió parecer cobarde antes que serlo de verdad. La esposa de Potifar, estaba furiosa y usó ese manto como una mentira. Le dijo a su esposo que José había intentado hacerle daño y Potifar, furioso, mandó a José a la cárcel. A la cárcel del rey, la misma cárcel donde estaban los prisioneros más importantes de Egipto. Pero un momento, detente. José hizo todo bien. Trabajó con excelencia, dijo no cuando tenía que decir no y huyó cuando tenía que huir y terminó en la cárcel. Es un chiste. ¿Es esto justo? No, claro que no, no es justo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente poderosa. Porque en Génesis 39:21 hay algo que lo cambia todo. Dice: mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ves la palabra más? Mas Jehová estuvo con José. Como si la Biblia dijera: sí, todo salió mal. Sí, la injusticia ganó ese día. Y sí, José estaba en la cárcel sin haberlo merecido. Pero Jehová estaba con él. La misma frase del principio de esta historia. En la mansión de Potifar, Jehová estaba con José. Y en la cárcel, en esa cárcel tan oscura de Egipto, Jehová estaba con José. En el punto más alto y en el punto más bajo, Dios no se mueve. Él no se va. Dios no abandona a los que viven para honrar. Y dentro de esa cárcel, el director la vio también. Vio lo mismo que vio Potifar, que había algo diferente en este hombre y que Dios estaba con él y le fue dado responsabilidades. La cárcel no era el final, era el camino hacia algo que José todavía no podía ver. Dios tenía un plan y ese plan necesitaba que José pasara por esas celdas para llegar a donde él iba a llegar. Ahora necesito que imagines algo conmigo. Imagina el lugar más grandioso que puedas imaginar. Tal vez un trono enorme, rodeado de una luz tan intensa que apenas puedes mirar.
y alrededor de ese trono, seres que llevan eternidades adorando, que no se cansan, que no paran, que siguen y siguen cantando la misma canción, porque la gloria que ven frente a ellos es tan increíble que no pueden hacer otra cosa. ¿Qué es lo que canta? Pues te diré lo que canta. Lo encontramos en Apocalipsis 4:11. Dice: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honra y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen, porque tú las creaste según tu voluntad. Esto es lo que los ángeles cantan frente al trono de Dios ahora mismo. Mientras tú ves este video, y José llevaba esa verdad en su corazón. Aunque no tuviera ese versículo escrito, él sabía en lo más profundo de su ser que Dios era digno de todo, de su trabajo, de su honestidad, de su lealtad, de su obediencia, aunque eso le costara la cárcel. Dios es tan maravilloso que para reforzar este aprendizaje nos lo muestra a través de la naturaleza. Así que nos vamos a ir a África por un momento, porque hay algo que los elefantes hacen que nos van a explicar perfectamente lo que José vivió. Los elefantes nos enseñan algo increíble sobre el respeto y el honor. Mira, los elefantes viven en manadas lideradas por la matriarca, la elefanta más vieja, grande y sabia. Todos los demás elefantes, jóvenes y adultos, la respetan y la siguen. Para saludar a la matriarca o a las ancianas, los elefantes jóvenes se acercan, la tocan con la trompa y hacen sonidos especiales. Es como inclinar la cabeza en señal de respeto. Cuando hay un peligro, cazadores o leones, todos los elefantes jóvenes corren hacia la matriarca. Confían en que ella sabe qué hacer. Siguen sus decisiones aunque no entiendan del todo por qué. Dios diseñó a los elefantes con el instinto de honrar a sus mayores, sin aprenderlo en un libro. Es parte de cómo Dios los creó para vivir juntos en armonía y prosperar. Así como los elefantes jóvenes honran a la matriarca y Dios los creó para eso, Dios también nos creó a nosotros para honrarlo a Él y a quienes nos cuidan. José lo entendió perfectamente porque él honraba a Dios en todo lo que él hacía, incluso cuando nadie lo veía. Bueno, amiguitos, si te gustó nuestra historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para que otros amiguitos también conozcan del amor de Dios. Nos vemos.